Vamos a continuar, iglesia. Si por favor, vas yendo a tu Biblia, al libro de Filemón, por favor. ¿Existe Filemón? Sí, sí existe Filemón. ¿Cómo va a ser, pastor? Hoy vamos a aprender, hermanos, y eso es hermoso para los que están en casas de oración. Estamos en la iglesia, pero la iglesia es la escuela en donde nosotros aprendemos cómo trazar la Biblia, cómo leer la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos libros que fueron escritos y en el Nuevo Testamento tenemos cartas. Y toda carta, ¿sí? Tiene quien escribe la carta, ¿sí? El remitente, y tiene el receptor, alguien al cual les es escrita la carta, pero esa carta tiene un porqué. ¿Sí me explico? Hay algo que hemos dicho, que hemos aprendido en la hermenéutica, que son reglas de interpretación bíblica. ¿Y cuál es la mayor de ellas? Aunque son varias, la regla del contexto. ¿Qué es esto? Que tú no puedes tomar un texto de esa carta y leerlo y hacer de ese pequeño texto lo que tú quieras, porque ya hubo quien le escribió, a quién se le escribió y por qué. ¿Cuál era el motivo de esa carta? Entonces nos va a servir, hermanos, ya una ocasión enseñé de esto, pero nos va a servir a nosotros cómo preparar un sermón y cómo atender. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Filemón o la carta de Filemón? 1, ¿sí? Y 25 versículos. ¿Sale? Entonces comienza con el saludo, empieza, lo vamos a ver. Luego, Pablo, que escribe esta carta, comienza a elogiar. Te estoy preparando para lo que vamos a leer. Comienza a elogiar a Filemón. Filemón era un hombre adinerado, era un hombre fiel en el Señor. Él usaba sus recursos para apoyar a la iglesia, ¿sí? Inclusive en esa época existían los esclavos y él tenía esclavos. Entre ellos uno llamado Onésimo, ¿sí? Y no es lo mismo tener un empleado, ¿sí? El cual tú contratas con un horario, con un sueldo. Si tú no le pagas el sueldo, si no cumple con los honorarios, el contratado puede decir, ¿sabes qué? No me conviene, gracias, me voy, ¿sí? O tú, si tu empleado no te funciona, ¿qué haces? Gracias, no me sirves, lo puedes sacar y contratar a otro. Bueno, un esclavo era alguien comprado, el cual te pertenecía al grado de considerarse una cosa, no una persona. Imagínate. O sea, tú podías hasta matar al esclavo por algunos principios y la ley te protegía. ¿Sí me explico? O sea, el esclavo no tenía derechos. Entonces vamos a leer esta carta y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, siendo sabio, siendo prudente, él hace que Onésimo su vida sea restaurada. Lo vamos a ir viendo en la carta. ¿Sale? Cierra tus ojos un momento y pídele al Señor junto conmigo que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él nos hable, y sé que hablará a través de esta carta de un solo capítulo, pero que va a ser de mucha, mucha bendición. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Hoy queremos aprender de tu palabra, Señor. Tomar el carácter que tú formaste en el apóstol Pablo, en Filemón, Señor. Y aún así como Onésimo, muchos, yo me reflejé mucho, Señor, en este esclavo, porque todos fuimos esclavos una vez del pecado y nos atrapó y nos llevó a hacer cosas que no debíamos, pero tú nos diste libertad. Y hoy te pido e invoco tu Espíritu Santo pidiéndote que tú nos ilumines esta escritura
para poder comprender lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hemos dicho de la predicación expositiva? ¿Cómo es? Leo el texto, interpreto el texto y aplico. Tomo de ese texto lo que me sirve para mí el día de hoy. ¿Qué me va a servir de esta carta? Lo vamos a aprender. ¿Sale? Entonces vamos a ir leyendo. Yo voy a ir leyendo, te voy a dar las pautas. Siempre es importante que tú traigas donde anotar. Por ahí atrás hay hojitas. Si quieres, levanta tu mano y una ujier te va a hacer llegar una hoja, un lapicero, y vayas marcando, vayas subrayando y te va a servir de repaso. Muchas de mis enseñanzas yo las recibí y luego las comparto. ¿Sale? Entonces vamos leyendo. Carta a Filemón, regrésamelo tantito. Y dice que es la carta del perdón. Así es titulada, ese es el título. Si quieres ponerle un título, es una carta del perdón. ¿Sale? Vamos. Primero comienza con un saludo inicial. Cuando tú escribes una carta a al presidente, los padres de familia de la escuela, algún amigo, primero entras con el saludo, ¿sí? Y comienza así la carta. Dice Pablo, él escribe, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿a quién? Al amado Filemón. Desde el principio nos está diciendo quién la escribe, con quién se encontraba Pablo, ¿sí? Y a quién va dirigida la carta. Y él dice, prisionero de Jesucristo. ¿Dónde se encontraba Pablo? Pablo se encontraba en Roma, en un arresto domiciliario, y ahí estando en la cárcel, él escribe 4 cartas que son conocidas como las cartas de la prisión. ¿Sale? Una de ellas es Filemón. ¿Sale? Dice, colaborador nuestro. Ya vimos quién la escribe, a quién va dirigida y con quién se encontraba. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, que eran los que estaban con Pablo, y a la iglesia que está en tu casa. Les escribía a quién iba dirigida la carta, y en la casa de Filemón estaba una iglesia, como hoy algunas casas de oración, ¿sí? Como hoy la iglesia de Cristo en Cozoleacaque, la iglesia de Cristo en Minatitlán. Entonces, ya en la casa de este hombre había una iglesia, había ya hombres y mujeres congregándose. Dice, gracia y paz, este es un saludo muy común entre los hebreos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que haya paz, tiene que haber gracia. Por eso siempre escriben muchas cartas de Pablo, siempre pone gracia y paz. La gente quiere paz sin gracia. No hay paz si no tienes la gracia de Dios. Luego, después de que él se presenta, hace un reconocimiento y preparativo para la petición de la carta. Dice, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Él se acordaba, hermanos, y uno como pastor, hermano, ese debe ser nuestro trabajo, orar por nuestros hermanos. Ustedes orar los unos por los otros. Y Pablo lo escribe y le dice que él recordaba a Filemón en cada oración que hacía, él lo recordaba y sabía que la iglesia se estaba formando allá, apartado para el uso exclusivo de Dios. ¿Sale? Entonces, Pablo le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes ¿a quién? Hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que tú puedas amar a alguien necesitas primero amar a Dios, estar con Dios, llenarte de Él y todos sus atributos vienen sobre ti y entonces nace el amor hacia los demás. Él está elogiando el trabajo que está haciendo Filemón. ¿Sigue? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Él reconocía que los santos a través de él habían recibido la gracia. Él los recibía en su casa, los apoyaba, les enseñaba y recibían la consolación. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿sí o no? Pero también cuando ves a un hermano, te da una palabra, te da un abrazo, llora contigo, ora contigo, también somos consolados los unos a los otros, ¿sale? Estamos en la etapa de la lectura. Viene el motivo de la carta. Lo vamos a ir leyendo y por último lo vamos a interpretar. ¿Sale? ¿Cuál es el motivo de la carta? Ya le dio la bienvenida, ya lo saludó, ahora le va a decir cuál es el objetivo de mandarle esa carta. ¿Sale? Tú no llegas con papá a decirle, papá, dame dinero. Cuando menos llega, papá, ¿cómo estás? Oye, qué bien te ves hoy, papá. Debes preparar el terreno para después pedir y aún así es con Dios. Dios, dame, dice Dios, espérame, ve, háblale, adórale y después puedes pedirlo. Y viene la petición. El motivo principal de la carta dice, por lo cual, que sé que tú amas a la iglesia, amas a los hermanos, me atrevo a escribirte esto. Si él no conociera a Filemón, no hubiese mandado la carta. ¿Me explico? Él presentía, intuía que como Filemón era un hombre fiel, prudente y amaba la obra, iba a acceder a la petición. ¿Irías con alguien que sabes que no te va a ayudar? Te evitas hacerlo. Él lo sabía. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿qué está haciendo Pablo? Dice, yo sé que como apóstol, como tu pastor, yo te puedo mandar a hacer algo. Yo no quiero actuar de esa manera. Yo quiero hacerte una petición en amor. Más bien te ruego por amor, no por obligación. Así es la vida cristiana, hermano. Y así trabajamos nosotros en la iglesia. Todo lo que hacemos debe de ser por amor y voluntario. ¿Sale? No por obligación. Dice, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Dice que esta carta fue escrita por el año 60. Jesús muere en el año 33. Pablo era contemporáneo de Jesús. Posiblemente ya Pablo tenía arriba de 60 años. ¿Sí me explico? Ya era un anciano y estaba arrestado. Dice, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estoy en la cárcel por predicar el evangelio. Sigo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? Bueno, lo leo y ahorita les explico. El cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vuelvo a leerlo. El cual en otro tiempo te fue inútil. Ahorita les explico por qué. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también, te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor,
conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y viene la despedida, después que tú escribes el motivo de la carta, viene la despedida, la cual dice de esta manera: te saludan Epafras, que también lo ocupó para llevar cartas a Tesalónica, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, el que escribe Lucas y Hechos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Quién crees que llevó la carta? ¿Dónde se encontraba Filemón? ¿Dónde se encontraba Pablo? Pablo, prisionero en Roma. Filemón, él estaba en Colosas, en la iglesia de Colosenses, pero en su casa había una iglesia, ¿sí? Y Onésimo era esclavo de Filemón. Dice que en un tiempo le fue inútil. ¿Qué habrá hecho Filemón qué habrá hecho Onésimo para que Filemón ya no lo tuviera como esclavo? ¿Qué crees que haya pasado? No, perdón. Voy. Antes de que se encontrara Onésimo con Pablo, era esclavo de Filemón. Vivía en su casa, trabajaba para él, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que huyó? Desde Colosas hasta Roma, que son casi 2111 kilómetros. ¿Como de aquí a dónde? Como de aquí a Mérida, ¿no? Más lejos. Como ida y vuelta a Cancún, imagínate. O sea, ¿qué hacía Onésimo en Roma? ¿Qué crees que andaba haciendo? Huyendo. Un esclavo no podía ser libre por sí solo, a menos que otro lo comprase, otro lo redimiese. ¿Sí me explico? Se infiere que Onésimo hizo algo malo en la casa de Filemón. Le robó, lo traicionó y tuvo que huir si no lo hubieran matado. Y el que roba en mina va a México y también va a robar. Porque el pecado está en el corazón del hombre, hermano. Hay gente que luego dice, no, me voy a cambiar de ciudad para que me vaya mejor. Pero tu pecado lo llevas contigo. Y donde quiera que estés va a suceder el mismo pecado, porque el pecado no está en la ciudad. El pecado está en tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, Onésimo se fue de su amo por robarle. ¿Y qué crees que pasó en Roma? Pues también ha de haber robado. ¿Sí me explico? Entonces, estaba Pablo en un arresto domiciliario en la cárcel y llegan nuevos reclusos. Y entre ellos, Onésimo. Amén. Entonces Pablo se encuentra con Onésimo y Pablo aún en la cárcel predicaba a Cristo a todos. Hablaba de Jesús. Él sabía que por algo estaba en la cárcel. Él iba a ser enjuiciado por el emperador, pero él aprovechaba cada momento para predicarle a todo mundo. Cada instante, cada momento, él aprovechaba para hablar de Cristo y en ese momento se encontró con Onésimo. ¿Sí? Ahora nuevamente esclavo en la cárcel. Posiblemente tenía las marcas de un esclavo. ¿Cómo marcaban a los esclavos? A veces, hoy la gente usa aretes, usa demás, pero eso era para los esclavos. A veces le ponían arracadas en la nariz, en la oreja, los marcaban, los tatuaban con metales, les ponían grilletes en las piernas y era fácil identificar un esclavo. ¿Cuántos fuimos esclavos alguna vez de algún pecado? Y eso es notorio a los demás. A veces uno no lo ve, pero la gente lo ve. Y Pablo se encuentra con ese hombre que estaba huyendo, ¿sí? Y le predica el evangelio, se convierte a Cristo
¿Cómo supo Pablo de Filemón? ¿Por quién crees? Por el mismo Onésimo. Era mi amo, me atendía, me cuidaba, tenía una iglesia en su casa, atendía a la gente, amaba a la gente. ¿Y por qué lo traicionaste? ¿Por qué le robaste a tu amo si te daba de comer, te atendía, te cuidaba? ¿Por qué? Porque era pecador. Amén. Una persona pecadora puede estar con la mejor persona a su lado y traicionarla. A mí me ha tocado casos donde las mujeres, después de una infidelidad, me dicen, pastor, ¿pero qué hice mal? Le digo, no, hija, no tiene que ver contigo. El pecado tiene que ver con el corazón del hombre. Amén. La infidelidad no tiene que ver con que si te atendió o no te atendió. Tiene que ver con el corazón. Porque luego, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué me faltó hacer? Les digo, nada. Deseaba, su pecado estaba dentro de él. Y como él era ladrón, donde quiera que iba, aprovechaba a robar. Y su mismo pecado lo llevó a la destrucción. ¿Qué planes había para Onésimo? Morir en una cárcel, ¿sí? Por su propio pecado. Pero cuando llega Pablo, le predica, le habla, le instruye. Ahora, por buena conducta, lo dejaron libre. Y le escribe la carta y él se entera que todavía humanamente él tenía un dueño. ¿Me estás siguiendo? ¿Quién era su dueño? Filemón, porque había un acta la cual estaba sellada de que él era de su propiedad. Por eso dice Pablo, antes te era inútil, ahora nos es útil a los dos. Vamos a verlo. Ya terminamos la carta. Los personajes principales, Pablo el apóstol, Filemón el dueño en Colosas y Onésimo. ¿Sale? Dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, no lo voy a hacer de esa manera. Yo quiero que tú lo hagas voluntario y nosotros tenemos que imitar las conductas de Jesús y de aquellos que siguen a Jesús. A veces a mí me dicen, pastor, ¿y por qué no le dice a los hermanos que todos vayamos? Le digo, yo les invito, yo les pido por favor, si gustan y pueden, van. Y a veces unos pueden, a veces otros no, pero es voluntario y es por amor a Dios y a la obra del Señor. ¿Sale? Y él tenía la autoridad de mandarle, pero apeló a su corazón. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué le llama hijo? Porque le predicó el evangelio. De ahí y de algunos otros textos se toma la idea, ¿sí?, de que si tú le predicas a alguien se convierte en tu hijo espiritual. Pero es solamente como un principio. No es que sea tu hijo, porque dice la Biblia y lo dijo Jesús, que no llaméis padre vuestro a nadie. Amén. Hay iglesias que toman ese punto y luego a los pastores le dicen el papá. Es que mi papá espiritual, es que no, a nadie le debemos de llamar padre, solo a Dios. ¿Me explico? Pero él está diciendo, yo le prediqué el evangelio y entonces lo debo de cuidar como un hijo, que crezca, que madure. Tú, a aquel que le compartes, pasa por él, llévalo, mándale una prédica, márcale. Lo estás pastoreando para que ese niño espiritual crezca. Y él nace de nuevo y comenzó a portar bien. Y después de ser un inútil, ahora se hizo útil para la obra del Señor, con un testimonio. Dice, por mi hijo Onésimo, a quien le prediqué en la prisión, escuchó el evangelio y creyó. ¿Sigo? El cual en otro tiempo te fue inútil, ya no te servía, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, ¿a quién le servía más en ese momento
Onésimo. ¿A quién creen? Pablo ya estaba anciano. Necesitaba alguien a su lado que le ayudara, que le guiara, que hiciera algunas cosas que él ya no podía. Pero él no se fijó en sí, se fijó en el beneficio, se fijó en la persona. Hermano, si tú estás bien, yo estoy bien. Ese debe de ser tu amor entre los hermanos. Yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que tu familia esté bien. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Si tus hijos caminan en el Señor, nos gozamos. Si tu familia está bien, la iglesia está bien. ¿Me explico? Él no veía su propio interés. Y a veces tristemente hay pastores que toman a los hermanos como esclavos. O sea, los usan para ellos, no para la obra, para ellos. Y te pudiera contar muchos casos, ¿sí? Solo te cuento uno. Conocí a un pastor el cual los hermanos iban a hacerle el quehacer a la casa del pastor como parte de su servicio a la iglesia. O sea, no solo servían en la iglesia, iban a la casa, le lavaban la ropa a las hermanas, a la pastora, le pintaban, o sea, todo lo que tenía que ver con la casa, los hermanos tenían la obligación de hacerlo. Para esa iglesia, obviamente, no es bíblico. El servicio debe de ser a la obra del Señor. ¿Sale? Entonces muchos abusan de eso. Sigo. Dice, el cual vuelvo a enviarte. A mí me interesa que Onésimo se ponga a cuentas contigo y su vida sea restaurada. En eso consiste, hermanos, nuestra vida. Ya estamos en Cristo. Ya creí. Pero a veces hicimos cosas en el pasado que dejamos atrás. Y como Cristo ya pagó nuestros pecados, decimos, pues ya, Cristo ya pagó, yo ya no le debo a nadie. No, a veces tenemos deudas con personas, a veces son deudas económicas que debemos, que defraudamos en otra época y ahora ya somos cristianos, pero tenemos que voltear atrás y ir y restaurar, ir y pedir perdón. Amén. Ir y hacer la obra del Señor. Ahí se ve realmente si somos cristianos o no somos cristianos. Si hay un verdadero fruto de arrepentimiento. Amén. Y Pablo le dijo a Onésimo, Onésimo, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Pablo? Lo que me pidas, yo soy siervo tuyo. Bueno, pues quiero que te regreses con tu dueño. ¿A qué lo estaba exponiendo Pablo, hermanos? Por eso es bien hermoso y bien importante conocer el contexto cultural, político, situacional de cada carta. En esa época, en Colosas, el 60% de la población eran esclavos. O sea, eran más esclavos que libres. ¿Me explico? Si un esclavo se rebelaba contra su dueño, era a veces lapidado delante de todos. ¿Y qué hacían los demás esclavos? Al ver que un esclavo lo torturaban, por miedo, decían, no, yo no me voy a rebelar en contra de mi dueño. ¿Sí me explico? ¿A qué lo estaba exponiendo Pablo? A que tal vez Filemón, ya teniéndolo ahí, porque no existían celulares, hermanos. No existía. O sea, Pablo lo envió y ya no supo. Hasta mucho después. O sea, él lo envió y ya. Y Onésimo tampoco sabía qué iba a pasar con Filemón, si realmente lo iba a perdonar o ahí mismo, tú me debías, órale, y lo hubiera latigado y estaba en su derecho. ¿Me explico? Porque nosotros tenemos que ser valientes para cosechar lo que sembramos. Amén. A veces pedimos misericordia, Señor, por favor, que no me pase, Señor. Pero si sembraste, muchas veces vamos a cosechar lo que sembramos. Amén. Vamos a cosechar. Me ha tocado gente muy honesta. Me tocó un señor en el trabajo con problemas cardíacos y yo quise orar por sanidad y me dice, no, se había apartado del Señor. Dios lo restauró varias veces. Y en esa ocasión yo quise orar por él y me dice, no ores por sanidad. Igual y Dios si quiere me sana y si no, no. Porque esto que estoy pasando, yo me lo busqué, dice. Yo lo sé y tengo que comer mi cosecha. Le digo, qué bueno que lo entiendes.
y oramos y lloraba. Y decía, Señor, si quieres, sáname. Te prometo servirte. Te prometo volver a la iglesia. Él estuvo una semana más enfermo y murió. Ya no tuvo la oportunidad de servir nuevamente, pero se reconcilió con su Señor. Amén. Entonces, dice que Pablo lo envía de regreso a su familia, a su hogar. ¿Quiénes más tal vez estaban en Colosas? Él era de Colosas. Tal vez ahí también estaba su familia. Tal vez ahí también si tenía hijos, ahí estaban. Porque él huyó y no le interesó su familia, no le interesaron sus hijos si los tenía, aunque no dice la carta. Porque el que peca solamente piensa en quién, en sí mismo. Se olvida de las personas. Por eso tenemos que orar para que Dios abra su entendimiento y puedan recibir la palabra. Y le dice, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbelo. Cuando él estaba leyendo la carta y estaba viendo a Onésimo ahí, ¿qué crees que pensaba Filemón? Regresó este hombre. Él no sabía del cambio. Él apenas se estaba enterando en la carta. ¿Me explico? O sea, él se fue, regresó, pero él no sabía el cambio. La gente te va a juzgar a como te conoció. Sí, me acuerdo una ocasión, yo vivía en la Santa Clara, mucha gente me conoció que tomaba y en una ocasión yo ya no tomaba, ya tenía como 2 años creo en el Evangelio y me encontré un amigo de la colonia. Lo saludé, ¿cómo estás? Íbamos caminando él vivía casi enfrente de mi casa. No sé cómo, un gancho de ropa se me enredó en los pies. Se íbamos caminando, me atoré y ¡pum! Y me caí. Y ya me paró, ya me quité el gancho y seguimos caminando. Ya él se fue a su casa y yo me fui a mi casa. Y como a la semana me lo vuelvo a encontrar. Y me dice, oye Martín, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? ¿Qué crees que dijo mi familia? Le digo, ¿qué? Ya andabas con ese Martín todo borracho, que no sé qué. Y dice, no, Martín, no, si él ya no toma. Y no se andaba cayendo de borracho, dice. No, dice, se atoró con un gancho y se cayó. ¿Qué gancho ni que nada? No. O sea, la gente se queda con la etiqueta que les dimos. Y si te juzgan por tu pasado, cómelo, porque lo sembramos. Y la gente nos tiene en ese concepto. Amén. La gente cree que seguimos así, pero Dios sabe y cuando nos vuelvan a encontrar, verán una diferencia. Debe haber una diferencia. Y entonces Filemón estaba leyendo lo que decía, recíbelo como a mí mismo. Y ahí lo tenía de frente. Y Onésimo esperando la sentencia. Yo quisiera tenerle conmigo, me sirve a mí, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. O sea, me conviene tenerlo, es buen siervo, es buen amigo, es servicial. Qué hermoso es tener a alguien así. Amén. En la obra, antes de que tú les digas, ellos ya hicieron, ya trabajaron, van hasta delante de ti. Y eso es hermoso, trabajar con gente que Dios está trabajando. Amén. ¿Sigo? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento porque Él te pertenece. Amén. Dice que toda autoridad es expuesta por Dios. Y Él sabía las leyes que habían en ese momento. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Que tú lo recibas voluntariamente. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué estaba entendiendo Pablo? Tal vez ese joven en ese lugar no se iba a componer. ¿Me explico? Pero Dios, él andaba huyendo, pero Dios lo encontró en el lugar menos esperado, en una cárcel. ¿Quiénes están en la cárcel? Pura chulada, ¿no?
al menos a uno que lo metan sin deberla. Pero en el lugar menos propicio, menos esperado, se encontró con su Dios. Amén. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo. Fue necesario que Él pasara esto. Y es necesario, hermanos, que nosotros vivamos nuestra propia experiencia y que nosotros inclusive dejemos que nuestros hijos vivan su propia experiencia. Si alguno de nuestros hijos comete algo mal, hay que dejarlos que ellos paguen las consecuencias. Porque a través de eso se van a dar cuenta que la vida no es como pensamos. A veces uno sobreprotege a los hijos. Si hacen algo malo, los protegemos, los cuidamos. No, 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 que no le pase nada. Déjalo. Tiene que vivir su experiencia. Tiene que aprender. A través de eso, ese joven, esa señorita, esa persona va a aprender. La vida le va a hablar. La vida lo va a corregir. ¿Me explico? Y él lo pasó. Vivió. Nosotros tuvimos un caso en la iglesia, algunos lo conocieron, a Nacho. Me cuenta un hermanito Nacho, yo lo conocí, era un borrachito casi del escuadrón de la muerte, cerca de la casa donde yo vivo, había una lomita y ahí se juntaban varios borrachitos. Entonces yo a veces subía a llevarles comida y nos poníamos a platicar. Y lo curioso que hasta te hablaban de Dios. No, hombre, Dios es bien bonito, sí, y ahí hablábamos de Dios. Entre toda esa bolita de porochos, dos se convirtieron. Mi vecino y Nacho. Cuando Nacho se convirtió, me dice, pastor, yo andaba huyendo. Yo soy de Tabasco, dice. Muere mi mamá y me iban a anexar. Dije, a mí no me anexan y me fui a Mina, dice. Y en Mina me alcanzó el Señor. Yo andaba huyendo de Dios. Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios, hermano. Ya no corras. Déjate atrapar por el Señor. Deja de huir de su presencia. Deja de correr. Porque entre más corremos, más vara vendrá. Más consecuencias habrá. Mejor flojito, cooperando. Deja que el Señor obre. Y ahora, Onésimo, imagínate qué distancia había, qué tuvo que hacer ese hombre, hasta dónde se fue. Pero allá lo alcanzó el Señor. Amén. Y ahí venía de regreso, con las cartas en la mano. Dice, porque quizás para eso se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses ahora para siempre, pero ya no como un esclavo. Mira, porque no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. ¿Era un esclavo? Sí, socialmente. Él tenía su acta de compra, pero ahora era un hermano en Cristo. Tú puedes tener empleados si tienes un negocio, pero si son hermanos tienes que tratarlos como hermanos y no abusar ni ellos ni tú de esa confianza. Al contrario, debe de haber un mayor respeto. Dice entonces, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, en la carne él era su esclavo, pero ahora iba a ser su hermano. Amén. ¿Sigue? Así que, si me tienes por compañero, ¿sí? Si me tienes estima como pastor, como apóstol, recíbelo como a mí mismo, imagínate. ¿Sí? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué vemos ahí, hermanos? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora vemos alguien restaurado. ¿Quién era Saulo? Que es Pablo, alguien que perseguía a la iglesia. Ahora Saulo estaba amando a la iglesia, amando a sus discípulos. Y él sabía que podía pagar. Amén. Tiene un precio, hermanos. Tiene un sacrificio.
Hoy miércoles venir al culto. Era cansado. ¿Cuántos estaban en la cama, en el sofá? Tengo que ir al culto, tengo sueño. Pero a pesar de eso veniste. Amén. Digo, porque yo tenía sueño, Señor. Salí de guardia, anduve, ¿no? Me fui a correr. Y aquí estamos. Ok. Entonces tiene un sacrificio, hermanos. Buscar al Señor, ir por las personas, amar a los que no conocen del Señor y a los que lo conocen, más todavía. Amén. Dice, y si en algo, regrésalo, te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Imagínate, esto es algo interesante. Pablo tenía sus escribas. ¿Me explico? O sea, él ya estaba grande, él tenía un problema en los ojos. Una de las cosas que Pablo ora en otra carta dice que él había orado 3 veces al Señor que lo sanara. Y él sus letras, dice la Biblia, que eran grandes porque él ya no veía. Bueno, pues se esforzó en escribir, no ocupó un escriba, no ocupó a Onésimo. Bueno, tal vez Onésimo ni sabía escribir, pero algún escriba, ahí estaba Lucas, que era médico. Él podía haber escrito la carta, no, por amor, con su puño y letra. Amén. ¿Has hecho una carta ahora con tu puño y letra para tu hijo, para tu esposo, para, no, hacerle a la iglesia? Dice, yo Pablo lo escribí de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Porque muy posiblemente Pablo lo había predicado el evangelio y había creído a través de él. ¿Sigue? Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, al ver que tú por amor accedes a esta petición. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué esperaba Pablo? Si él conociera que Filemón era un mal hombre, no expone a Onésimo. ¿Me explico? No lo expone, pero lo envió. Y Filemón era libre de decidir, porque era su esclavo. Pero ahora lo recibió ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y Jesús, siendo Dios, siendo el creador del universo, dice que es nuestro hermano mayor. Él se pone a la par con nosotros para guiarnos, para llevarnos al camino correcto. Prepárame también alojamiento. Yo cuando salga voy a ir, ya no pudo ir. ¿Sí? Pero dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. La iglesia estaba orando por Pablo allá en Roma. La iglesia se enteró que su líder estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Y la iglesia, hermanos, más se fortalecía. ¿Qué esperaban los líderes religiosos y los romanos? Que al atrapar a Pablo, los demás tuvieran miedo. ¿Sí? Hiera al pastor y las ovejas serán dispersadas. Muerto el perro, dice, se acabó el problema, la rabia. Bueno, la gente, los discípulos, en vez de tener miedo de que Pablo, su líder, estaba en la cárcel, ¿qué hacían? Si a mi líder lo metieron a la cárcel, pues a mí también. Tomaban valor, hermanos, al ver que su líder iba al frente de la batalla, que no se acobardaba ante las autoridades, que no se acobardaba ante los fariseos y decían, si Pablo lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y mucha gente, por eso surgieron muchos mártires, tomando el ejemplo de Cristo y de muchos mártires anteriores. ¿Sí? Sigue. Y ahí termina la carta. Amén. ¿Qué podemos tomar para nosotros hoy?
Muchos tal vez fuimos Filemones, robamos, ¿sí? Hicimos cosas que no debimos hacer. Gracias, lo estoy cachando a ver si están. Onésimos, fuimos onésimos, ¿no? Hicimos cosas que no debimos, pero eso ya quedó en el pasado. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ajá, pero no es ajá. Usted tiene que restaurar lo que hizo. Yo recuerdo hace años de joven, eh, jugué fútbol americano en la Petrolera. Entonces nos prestaban una utilería. Y nos íbamos caminando desde la Santa Clara a la Petrolera, todas las tardes y con la misma regresábamos. Pero yo dejé de ir y se me quedó la utilería. Cuando yo me convierto a Cristo, voy a una bodeguita que estaba en la casa y vi la utilería, o sea, el traje del uniforme. Dije, eso lo tengo que restaurar. O sea, desde que yo me convertí, hermano, yo comencé por la gracia de Dios y es para todos a restaurar. Si usted es cristiano y no está restaurando su vida, su hogar, su familia, las cosas que hizo mal, tal vez usted no sea cristiano. Y cuando yo vi esa utilería, la agarré y me fui a la Petrolera. Y ahí me fui. Llegué a la casa, los dueños ya no estaban. Ya pregunté a todos los vecinos, no tuve la manera de poderlo entregar, pero en mi corazón estaba hacerlo, hermano. Y yo ya iba hasta practicando. Buenas tardes, mire, le traigo esto, discúlpeme, ahora yo soy cristiano. Yo ya tenía todo, no se me dio, pero ya en mi corazón ya estaba. Amén. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pedir perdón, tenemos que restaurar, tenemos que hacer la obra. Imagínate que tú le debes a alguien de años y para ti ya, y le caes, hermano. Buenas tardes, mira, y viene este bandido otra vez. ¿No? Ex bandido. Oye, hermanito, mira, no, no te doy todo, pero mira, discúlpame, hermano. Ahora el Señor cambió mi corazón. A lo mejor no te crea, a lo mejor va a decir, me va a volver a pedir, por eso vino. Pero que tu corazón esté para hacer lo correcto. Amén. Porque ¿qué pasó en esta historia? Un hombre que huyó por su pecado, donde quiera que estuvo, vivió el mismo pecado. Donde quiera que vayamos, si nuestro corazón no es regenerado, vamos a hacer los mismos pecados. Hay gente que dice, no, esta mujer no me sirve, este hombre no me sirve, voy a agarrar otro. Y pasa lo mismo. Y no, y hay uno, dos, tres relaciones. Y tú dices, oye, es que todas las mujeres son iguales. No, tal vez no es el problema, no son las mujeres. Tal vez el problema no sean los hombres. Tal vez el problema sea un corazón infiel que tiene que ser regenerado. Amén. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede cambiar. Y entonces puedas regresar y decirle a aquel que te lastimó, que te traicionó, que tú lo hiciste, perdóname. Y puedas dar testimonio, hermanos, de la gloria de Dios. Amén. Aparte, Dios lo sabe, pero también el diablo lo sabe. Y el diablo es el acusador. ¿Me explico? Y son deudas, cartas que el diablo tiene para acusarte. ¿Me explico? Y si tú le abriste puertas, tienes una puerta abierta, cierra la puerta. Paga lo que debes. Haz la obra del Señor. Y Dios va a ir restaurando nuestras vidas. Amén. Y Pablo, siendo prisionero, era el hombre más libre que pudo existir. Desde la prisión estaba mandando cartas para edificar a la iglesia. Él no estaba pensando en su prisión. Él estaba pensando en qué?
en la restauración. Nuestra mira, hermanos, debe de estar siempre hacia la restauración de la gente, hacia la restauración de las personas y cumplir el propósito. ¿Qué pasó en la casa de Filemón? ¿Qué crees que haya pasado? Si tenía esposa Filemón, las esposas son sabias. Ahí viene ese hombre otra vez. Lo vas a aceptar, lo vas a perdonar. O él o yo. Bueno, depende si era. Si era cristiana, no. ¿No? Pero si era así, media zancochada, iba a decir, o él o yo, me voy de la casa. ¿No? Algo pasó en esa casa. Hubo perdón. Los demás esclavos, oye, ¿te aceptó otra vez Filemón? Sí, y no porque lo mereciera. ¿A quién ves en Onésimo? Merecíamos ser perdonados. ¿Qué pensaba Onésimo hacia el camino a Filemón? ¿Será que me perdona? Él iba avanzando, él iba caminando. ¿Será que me pueda perdonar? Yo le dije al Señor, Señor, si quisieras perdonarme, Señor, perdóname. Ahora entiendo que el Señor decía, muchacho, claro que quiero perdonarte. Quiero restaurarte, quiero hacer de ti una nueva criatura, porque tú vas a servir a otros, porque tú vas a hacer la obra. Mucha gente no ve cuando comienza en la obra lo que Dios va a hacer. Cuando llega alguien nuevo y comienza a servir, tú a veces puedes ver más que ellos. Y sabes que si están caminando bien, Dios los va a usar. Y los tienes que animar, amén, sigue adelante. Y el enemigo sabe, por eso los quiere detener. Nosotros no merecíamos, al igual que Onésimo, el perdón. Pero recibimos la gracia y el perdón que nadie merecía, que no merecíamos. Él no los otorgó. ¿Será que pueda ser perdonado? Hay gente que duda, hermano. Hay gente que dice, ¿será que que Dios me pueda perdonar? Dios puede hacerlo. Amén. Dios quiere hacerlo. Solo quiere que tú te dispongas, que vayas a Él. Y una vez perdonado, puedes perdonar. ¿Por qué Filemón pudo perdonar a Onésimo? Porque él también fue perdonado. Amén. Solo aquellos que no han sido perdonados les cuesta perdonar. Pero aquellos que dice que perdonemos así como Cristo nos perdonó, hermano. Cuando alguien te traicione y pienses, ay, mira, esa persona me hizo esto, aquello, mira lo que tú le hiciste a Cristo. Y Cristo te recibió y te perdonó. Si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Amén. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros? ¿Quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Hay gente que vive con culpas de cosas que hizo en el pasado. Y Dios te ofrece el perdón y tú dices, ay Señor, pero no, yo no creo que Dios me perdone. El que no se quiere dar el perdón eres tú. Pero Dios quiere darte el perdón. Es más, te ofrece el perdón. Pero uno no lo quiere recibir. Una vez le dije a mi pastor, le digo, pastor, yo me siento muy mal por las cosas que hice y no me puedo perdonar. Y me dijo mi pastor, ¿qué eres tú más que Dios? Digo, ¿cómo? Sí. O sea, tú no te quieres perdonar. Dios, que es Dios, te perdona. ¿Eres tú más que Dios? Me dice. O sea, no, pues no. Bueno, entonces perdona. Y lloré como no tienes idea. Y me pedí perdón. A veces, hermano, te tienes que pedir perdón a ti mismo. Perdonarte, hablarte a ti, Martín, pero te perdono. Por cosas que hiciste, por cosas que viviste, por cosas que pasaste. Porque Dios te perdona, a veces la gente te perdona, pero uno sigue todavía con las culpas internas. Hermano, perdónese. Amén. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos un momento y puedas ver esta historia
esta carta algo real, ver en esta pequeña historia la gran historia de la salvación, que un pecador que no merecía el perdón, que andaba huyendo de Dios, donde quiera que esté, lo alcanzó. ¿Dónde te alcanzó el Señor? ¿Cómo te alcanzó el Señor? Y si no lo ha hecho, si tú estás aquí hoy, es porque Dios te está buscando. Y esta palabra es para ti. Por eso permitió que hoy tú llegaras a este lugar. Porque Dios quiere extenderte el perdón. Comienza a pedir perdón, hermano. Si hay algún pecado, comienza a pedirle, Señor, hay algo que deba, hay algo que debo restaurar, alguna amistad, algo malo que hice. Hay cosas que son posibles restaurar, hermanos. Hay cosas que ya no son posibles. A veces la persona ya murió, ya no le pudiste pedir perdón, pero a Cristo sí. Puedes decirle, Señor, perdóname y ayúdame y dame la fuerza, dame el valor. Tal vez Onésimo iba temblando al entrar a la ciudad, al llegar a la colonia, al llegar a la casa, a la finca donde estaba. Al entrar a ese lugar, la gente lo observaba y dice, oye, ¿no es este el que salió huyendo? ¿No es este el que andaba perdido? ¿No es este el que robó? Mira, ahora viene con la cabeza agachada. Pero tuvo el valor de regresar y presentarse con su amo. Así nosotros tenemos que tener el valor para enfrentar las consecuencias del pecado. Padre, perdónanos. Aquí estamos, Señor. Queremos que tú sigas perfeccionándonos. Onésimo fue restaurado en la cárcel. Nosotros somos restaurados en la iglesia. Cada predicación, cada palabra, cada casa de oración, cada discipulado, ahí estamos siendo, hermanos, formados carácter, formando disciplina, formando nuestras vidas para ser más como Jesús, más como Él. Y hoy, papito lindo, venimos a ti pidiendo de esa gracia para hacer tu voluntad y aprender cómo abordar una carta y que no nos engañen, pero sobre todo para ponerla por obra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos y por darnos la libertad de hoy poder decidir y hoy poder cumplir tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle que Él siga obrando en nosotros, siga restaurando. Anótalo, hermano. Si debes algo, yo hice mi lista. Uh, mi lista estaba, mi lista estaba larga, hermano. Amén. Mi lista estaba larga, pero yo le dije al Señor, Señor, a los primeros que les pedí perdón fueron a mis papás. Y la persona que me ministró me dijo, usted va, le pide perdón a su papá, a su mamá y de rodillas. Esa fue la indicación. Y yo fui obediente. Yo fui con mi papá, le dije, papá, vengo, quiero hablar contigo. Me dice, ¿y ahora? ¿Qué quieres, muchacho? Yo quiero hablar contigo. Quiero pedirte perdón porque he sido un mal hijo. Y me quise hincar y mi papá me agarró. Me dice, no, 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 no te hinques, dice, no tienes por qué hincarte, hijo. Perdóname tú a mí, me dice. Porque cuando usted pide perdón, usted abre la puerta para que la otra persona también pida perdón. Amén.
Luego fui con mi mamá. Igual ella estaba en la sala sentada y me arrodillé delante de ella. Le dije, mamita, perdóname. ¿Qué te hicieron? Me dice. ¿Y ahora qué te pasó? Le digo, no, no me hicieron nada. Pero quiero pedirte perdón porque no he sido un buen hijo. Así tú y yo, hermanos, no hemos acabado, iglesia. Así tú y yo tenemos que restaurar lo que el Espíritu te ponga a hacer, cómo hacer. Tal vez has ofendido a tu esposo, tal vez esposos han ofendido a su esposa, a sus hijos. Hay que restaurar, hay que pedir perdón. O a tal vez algún hermano de la iglesia. Pero somos hermanos, sí, pero ofendiste. Vaya y pídale perdón. Amén. Y que Dios siga restaurándonos. Vamos a entonar